intensidad de campo gravitatorio. En el video de energía potencial gravitatoria introdujimos la magnitud vectorial intensidad de campo gravitatorio, que vector, o simplemente campo gravitatorio en un punto, definida como la fuerza gravitatoria F que actúa en la unidad de masa testigo m minúscula en dicho punto, siendo F igual a esta expresión. A reemplazarla obtenemos el resultado de la magnitud vectorial intensidad de campo gravitatorio E. La intensidad de campo gravitatorio es la magnitud que define al campo desde el punto de vista dinámico, o sea, desde el punto de vista de las fuerzas. Su sentido se orienta hacia la masa M mayúscula que genera el campo, tal como lo indica el signo negativo en la expresión. Depende de la masa que lo genera, M mayúscula, y es independiente de las masas afectadas, como la M minúscula. Cuanto más cercanos se encuentren los puntos P de M mayúscula, masa generadora, mayor es la intensidad. Y a su vez, es del mismo módulo en todos los puntos equidistantes de la masa generadora M mayúscula. O mejor dicho, tiene simetría de tipo esférica. De la definición vemos que la intensidad de campo gravitatorio es dimensionalmente equivalente a una aceleración y se mide en las mismas unidades. Y comparando con la expresión que habíamos visto del peso, despejando G, notamos que la aceleración de la gravedad puede considerarse como la intensidad del campo gravitatorio en la superficie de la Tierra. Supongamos ahora que tenemos varias masas generadoras, M sub 1, M sub 2 y M sub 3. Como vemos en la figura, cada una produciendo su propio campo gravitatorio. La fuerza total de una partícula de masa M minúscula en el punto P es, obviamente, la suma de cada una de las componentes vectoriales. Sacando factor común M, nos queda esta expresión, donde el vector G sub 1, G sub 2, G sub 3 son las intensidades producidas por cada masa en el punto P, de acuerdo con la ecuación de G, esta que estoy señalando. El campo gravitatorio resultante en el punto P sería la suma vectorial de cada uno de componentes vectoriales de G. Y relacionada con la expresión que habíamos planteado al principio, nos quedaría esta relación que tenemos acá al final. Potencial gravitatorio. Otro concepto importante es el de potencial gravitatorio V mayúscula, definido como la energía potencial por unidad de masa M minúscula testigo, colocada en el campo gravitatorio. Así, si en cierto punto P
en un campo gravitatorio una masa m minúscula tiene una energía potencial U sub R, el potencial gravitatorio en dicho punto se obtendría de la siguiente forma, siendo por supuesto U sub R este valor ya conocido. El potencial gravitatorio se expresa en las unidades de Joule por kilogramo o metro cuadrado por segundo cuadrado. Ahora, si en lugar de una partícula hay varias masas, como vemos en la figura, el potencial gravitatorio en P es la suma escalar de cada uno de los potenciales gravitatorios individuales. Si reemplazamos por su expresión equivalente, con G como constante, nos queda la siguiente expresión general para valores de I que van de 1 hasta N. Comparando con la ecuación de intensidad de campo gravitatorio que acabamos de visualizar, notamos que la ecuación de campo gravitatorio se puede obtener derivando el potencial gravitatorio con respecto a la posición, con signo cambiado. El concepto de potencial gravitatorio es muy útil porque como es una cantidad escalar, puede calcularse fácilmente, como lo indica la ecuación esta que vemos acá. Y puede obtenerse luego la intensidad de campo gravitatorio aplicando esta otra ecuación, esta derivada, sin tener en cuenta que la intensidad de campo gravitatorio E es un vector frente al potencial V, que es un escalar. Y más rigurosamente, la intensidad de campo en función del potencial se puede obtener a partir de las derivadas parciales con respecto a cada una de las posiciones según el eje que tengamos como referencia o como menos el gradiente del potencial gravitatorio, donde, como dice el texto, las parciales equivalen al operador derivada, pero estas son funciones que dependen de varias variables, por eso se utiliza la derivada parcial. Y acá tenemos el operador nabla, que es la representación vectorial para simbolizar el gradiente de un campo escalar, que representa justamente la operación realizada con el potencial gravitatorio. Uniendo los puntos en los cuales el potencial gravitatorio tiene el mismo valor, podemos obtener una serie de superficies, como vemos en la figura, llamadas equipotenciales, y las líneas de campo de una masa genérica cualquiera puntual, ubicada acá. Normalmente lo que se representa sobre el papel es la sección transversal de la superficie equipotencial. Las líneas de campo, como vemos, son perpendiculares a las superficies equipotenciales en cada punto. A la derecha tenemos la gráfica de potencial gravitatorio en función de la distancia de separación R. Su valor siempre es negativo, creciendo a medida que nos vamos alejando de la masa generadora y haciéndose cero en el infinito. Y vemos que el campo gravitatorio siempre está dirigido hacia el potencial menor, cada vez más negativo,
o sea, hacia donde disminuye el potencial. Para completar el tema, vamos a proceder a resolver el ejercicio 1281 del libro Szymanski, volumen 1, 12ª edición, que dice: los planetas no son uniformes en su interior, normalmente son más densos en su centro y su densidad se reduce hacia la superficie. Modele un planeta esféricamente simétrico con el mismo radio que la Tierra, suponiendo que su densidad disminuya linealmente al aumentar la distancia al centro. O sea, la densidad en el centro es de 15 por 10 a la 3 kilos por metro cúbico y en la superficie 2 por 10 a la 3 kilos por metro cúbico. Determine la aceleración debido a la gravedad en la superficie del planeta. Modelando el planeta, como indica el enunciado, bien, acá lo tenemos, esféricamente simétrico. Acá tenemos cómo varía linealmente la densidad desde el centro, 15 por 10 a la 3 kilos por metro cúbico, hasta la superficie del planeta, que es precisamente el radio de la Tierra, aproximadamente 6,38 por 10 a la 6 metros, donde la densidad pasa a valer 2 por 10 a la 3 kilos por metro cúbico. Es una recta con pendiente negativa. El planeta, como indica el enunciado, hemos tomado una capa esférica, cuya área es 4pi r cuadrado, y de esa capa esférica de espesor diferencial r obtenemos el volumen precisamente al multiplicar por diferencial r. Con el diferencial masa igual a la densidad por el diferencial volumen, si integramos el diferencial, la masa del planeta se obtiene de esta manera, y a esa lo vamos a llamar m mayúscula. Como vemos en la gráfica, ρ versus r, la variación es lineal, está expresada en color azul. Entonces podemos escribir la ecuación de una recta. ρ va a ser igual a ρ sub 0 menos la pendiente m por la distancia r. La pendiente se puede sacar de este triángulo que estoy denotando acá, que sería esta diferencia, ρ0 menos ρ en la superficie, conocidos ambos datos, dividido esta distancia que es el radio de la Tierra. Todos datos que nos entrega el problema. Reemplazando ρ en la expresión de m, masa del planeta, nos quedaría que la integral va a ser, por supuesto, entre 0 y el radio máximo r, por ρ, que es ρ sub 0 menos la pendiente m por r, por el volumen 4pi r cuadrado diferencial r. Y aplicando distributiva dentro de paréntesis, nos quedan estas dos expresiones, que al integrar quedaría, y simplificar, quedaría de esta manera. Si ahora reemplazamos la pendiente m por su igual, 0 menos ρ en la superficie dividido el radio, y volviendo a aplicar distributiva de pi r la cuarta en los elementos que están dentro del paréntesis, cancelando los equivalentes, obtenemos esta expresión general. Todos valores conocidos: pi, r, 6,38 por 10 a la 6 metros, que va al cubo, 1/3 de ρ sub 0, que vale 15 por 10 a la 3 kilos por metro cúbico, más
en la superficie 2 por 10 a la 3 kilos por metro cúbico, nos termina dando una masa equivalente al planeta de 5,71 por 10 a la 24 kilogramos. Fuera de nuestro planeta, el mismo se comporta como una partícula newtoniana, o sea, un punto con masa. Entonces, en la superficie, la aceleración debida a la gravedad la podemos obtener de la expresión que ya conocemos, reemplazando por supuesto m por esta expresión que acabamos de obtener, todos valores conocidos, dividido en r, la distancia al cuadrado, la distancia a la superficie, que se va a simplificar con el r cúbico que hay en el numerador, quedando esta expresión. Todos valores conocidos, que al reemplazarlos y operar matemáticamente, nos da la aceleración debida a la gravedad en la superficie del planeta igual a 9,36 metros por segundo cuadrado.